Bueno, déjeme contarle esto que ocurrió esta mañana en la conferencia mañanera con el argumento de que las y los secretarios de su gobierno tienen libertad de actuar y no le consultan todo. El presidente justificó que él desconociera que la SEP había autorizado volver a reprobar a los alumnos, algo que se había suspendido durante la pandemia. No soy todólogo, aclaró el presidente, y recordó que él es licenciado en ciencia política. ¿Por qué no se le había informado? ¿Por qué no tenía usted los datos, presidente? Bueno, porque las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza y no todo me lo informan o no todo me lo consultan. No soy todólogo, no soy sabelotodo. Yo tengo experiencia y tengo una profesión. Soy licenciado en ciencia política y administración pública. Bueno, sobre esto que se derivó de la comparecencia de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, con senadores, donde también dio ella cifras de cómo se ha recuperado al 99% la matrícula que se había perdido durante la pandemia. Vamos a platicar con Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado en México Evalúa. ¿Cómo estás, Marco? Me da gusto saludarte. Hola Pascal, muy buenos días. Gracias como siempre por el espacio. Vamos, si quieres, a abordar los temas por separado. ¿Cómo ves este tema de pues volver a evaluar a los alumnos como es correcto y no, digamos, pasarlos automáticamente o dejar de pasarlos automáticamente? Me parece que por un lado creo que es importante que por fin pues escuchó pues la petición recurrente de muchos maestros que señalaban cómo al quitarles la posibilidad de no de poner una calificación no aprobatoria a sus alumnos, realmente les quitaban un instrumento importante para que en aquellos casos más difíciles que por distintas razones el alumno no está aprendiendo, se hiciera una simulación de una aprobación automática que llevara al final de cuentas a la chica, al chico, a una situación en la que no podría aprender en el siguiente grado porque no tenía las bases del previo bien desarrolladas. En ese sentido, me parece que es una decisión adecuada, insuficiente porque hay un aspecto que desde que se anunció la anterior decisión, que era la del pase o de la aprobación automática, lo que señalamos en su momento es la necesidad de que estos casos complicados, ya sea por disciplina, por situaciones complejas en la familia, por situaciones de algunos conceptos que al alumno no está comprendiendo y demás, se tiene que atender pues a través de tutorías focalizadas en estos casos problemáticos para precisamente poder que el chico cuando vaya transitando los siguientes grados realmente pueda hacerlo de manera exitosa. Ahora se abre la posibilidad de decir, bueno, va a reprobar, pero el problema, y uno pensaría decir, no es que esté uno criticando por criticar, sino es que entender que la autoridad no termina de cerrar la pinza educativa. Los estudios han mostrado que un chico que reprueba y repite año, si en verdad no está acompañado de estas tutorías, no va a suplir el conocimiento no adquirido y lo que se quería evitar con la aprobación automática, que era la probabilidad mayor de abandono, de todas maneras termina ocurriendo porque el alumno pues se frustra en la reprobación y dice no aprendo y tira la toalla. Eso es lo que todavía no hemos podido corregir. Ahora, yo sé que no es estrictamente un tema educativo, pero el hecho de que el presidente diga, los secretarios no me consultan todo, cuando las últimas dos titulares de la SEP pues han sido personas muy cercanas a él, yo diría incluso pues le debieron su cargo, le dieron el nombramiento más a su cercanía con el presidente que a sus credenciales en materia educativa. ¿Qué te dice a ti?
Me dice que confirma el poco interés que tiene el presidente por la educación. No es la primera vez que hace una afirmación a la ligera en este rubro esencial. Hace unas semanas, ya casi 3 meses, si no mal recuerdo, cuando se nombró precisamente a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez. En esa ocasión, el presidente dijo que no había habido afectaciones educativas derivadas de la pandemia. Entonces, no es que no sea todólogo, es que no se informa porque no le importa el tema educativo, contrario a lo que trató de reiterar ayer la secretaria en su comparecencia en el Senado, en donde supuestamente dice que la educación es el pilar de la transformación del país. Pues la verdad es que las políticas que ella y sus dos antecesores han implementado, pues retratan lo contrario. Tan es así que ayer no pudo dar cuenta de medidas específicas para poder tener un diagnóstico preciso del impacto en los aprendizajes derivados de la pandemia. No hay estrategia de recuperación de los mismos, no hay medidas específicas para atender lo socioemocional, y luego se aventó a decir que supuestamente habían recuperado el 99% de la matrícula, cuando convenientemente se saltó el hecho que, por ejemplo, 367,000 jóvenes de la media superior pues ya no regresaron a las aulas, o que 200,000 jóvenes que terminaron la secundaria ya no transitaron a la media superior. Y es la misma secretaria que ayer también dijo que el gobierno le había puesto mucha atención a la educación especial y sacó, para tratar de convencer a los legisladores, un libro de texto en braille, y todos los legisladores, pues con franqueza, con ignorancia de ver cuáles son las medidas que se han hecho en esta materia, aplaudieron. Todos olvidaron que este año el 95% de los recursos que se deberían de haber destinado a educación especial no se han ejercido. Entonces, pues digamos que la consistencia con la verdad no es el sello de la casa. Ahora, ¿de dónde, digamos, de dónde sale la cifra de 99%? ¿Cuál es el asidero documental, digamos, para sostener esta afirmación? Ella dice que es a través de un sistema electrónico que se llama CIGEF, donde se reporta información administrativa del sistema educativo. Lo cierto es que las cifras que la propia SEP ha hecho públicas, pues no pues respaldan los dichos de la secretaria. Entonces, si ella dice que es el 99%, y reiteró ayer que una de sus fortalezas es el diálogo y la disposición a escuchar y platicar, pues ojalá que te dé un espacio a ti o a tus compañeros periodistas, para que, honrando lo que ella dice que eso caracteriza, nos pueda decir de dónde saca las cifras, porque pues las propias cifras que tiene publicada la Secretaría de Educación Pública en su área de planeación, pues no respaldan lo que dice la secretaria. Ahora, el presidente ha comenzado a hacer balances, Marco. De alguna manera, pues yo creo que, digo, como todos, sabe que el tiempo pasa y que pues se va acercando ya al tramo final de su sexenio. ¿Qué es lo que faltaría por hacer? ¿Qué es lo que no se hizo, digamos, en este periodo que se propuso el presidente desde los tiempos de la campaña hacer y no se hizo? Digamos, ¿cuál sería el balance, por decirlo llanamente? Es un balance desastroso, con toda franqueza, porque una y otra vez se la pasan diciendo que qué bueno que cancelaron la mal llamada reforma educativa y que dieron 600,000 plazas a los docentes por justicia laboral. Esas son como las dos cosas que tratan de destacar, junto con el programa de la Escuela es Nuestra, que entrega dinero de manera directa a las escuelas. Pero convenientemente, omiten responderle a la Auditoría Superior de la Federación
que ha mostrado cómo el programa de la escuela es nuestra tiene problemas serios de transparencia, problemas de uso clientelar de los recursos, en donde se ha documentado casos de los denominados servidores de la nación, de la Secretaría del Bienestar, obligando a comités de papás y de mamás para hacer reparaciones de las escuelas, por ejemplo, bajo la amenaza de si no lo hacen con los proveedores que ellos les acercan, les quitarán los recursos. Respecto a los 3 problemas básicos que lamentablemente profundizó la pandemia, que es una afectación seria en los aprendizajes, un impacto en la parte emocional y precisamente una caída en la matrícula, que tendrían que ser las prioridades de aquí a lo que queda del sexenio, pues el gobierno federal ha brillado por su ausencia. Y no pueden decir, no pueden documentar que tengan un dato de cuál es la afectación de los aprendizajes porque no quisieron hacer una evaluación diagnóstica, no han hecho cursos para capacitar a los docentes y contenerlos emocionalmente. En su momento, desde cuando comenzaba el problema de la pandemia y Moctezuma era el entonces secretario de Educación, se llenaba desde entonces la boca diciendo que no, que lo que habían hecho era poner Educatel, esta línea telefónica que supuestamente era de apoyo para los estudiantes y maestros. Y resultó que documentamos como 95% de los papás y de las mamás con hijos en escuelas públicas desconocían de esta línea y que las llamadas que se hacían era mayoritariamente en su momento para saber los horarios de transmisión de los programas de Aprende en Casa. No era para atender el aspecto socioemocional que se ha visto afectado. Y desde entonces a la fecha no ha habido medida alguna al respecto. Y luego, cuando ayer la secretaria agarra y dice, no, y tenemos esta estrategia de vamos por ellas, vamos por todos, como para que de esa manera justificara que van a tratar de atender el problema de la caída de la matrícula, pues no pudo puntualizar de qué manera están tratando de ir a convencer a estos estudiantes que por distintas razones abandonaron la escuela e, insisto, tener un programa específico de tutorías para esos chicos que sepan que no van a regresar solos, que va a haber un maestro, una maestra dispuestos a darles a ponerse al día para reincorporarse exitosamente a las aulas. Nada de eso hay. Entonces, ya dejémonos en el balance, con toda franqueza, de mentiras o de verdades a medias y pongamos las cosas como son. Y no pueden ellos afirmar que esto solo es de la pandemia. Claro, la crisis educativa venía de tiempo atrás, no es que empezó con este sexenio, nada más que ellos prometieron que iban a hacer las cosas diferentes y no solamente fueron distintas, sino que fueron peores. Y hoy tenemos un saldo todavía en materia educativa mucho más preocupante. Pues Marco, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Muchas gracias como siempre por el espacio, muy buen día. Buen día, Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.